lo planteaba en el comentario de hace un ratito. Está de moda, no sé si está de moda. Bueno, hay gente que más o menos siempre lo pensó. En el caso de que tiró la comparación, que fue José Nathanson, que planteó, necesitamos un Danilo Astori, que fue el ministro de Economía, o el referente económico, ministro en algún momento, o referente económico durante mucho tiempo del Frente Amplio en Uruguay. Yo sé que lo piensa, y hace mucho tiempo que lo piensa así, pero después de las elecciones como que se empezó a levantar la voz en términos de, bueno, hay que entender que la gente votó esto y que entre otras cosas, es rara la traducción que se hace, porque la gente vota, todavía no se termina de analizar por el voto y te dice, ¿qué quiere la gente? Que el peronismo se reconcilie con el sector privado. ¿Y cómo lees eso del voto? Digamos, ¿cómo hace para traducirlo de esa manera? Bueno, el sector privado, el orden macroeconómico y de lo que vamos a hablar en la entrevista, la reforma laboral, pero específicamente el orden macroeconómico, vamos a tratar de desmenuzarlo un poquito con Pablo Anino. Sí, así es. Nathanson lanzó una idea que después tuvo mucha repercusión, esta idea que Danilo Astori, que el peronismo necesitaba un Danilo Astori. ¿Quién fue Danilo Astori? Fue el ministro de Economía del primer gobierno del Frente Amplio, entre 2005 y 2008. Después yo seguí escuchando a Nathanson porque tuvo que dar entrevistas aclaratorias, ampliatorias. Y a mí me llamaban en tanto testigo presencial de tremenda cosa. Claro. Vos que estuviste el día que Nathanson dijo. Hablé con él, lo dije, como si hubiese llamado a Martínez de Oz, le dije, ¿viste? Pero bueno, en fin, digo. Bueno, uno dialoga. y él explicaba que, esto ya lo traduzco yo, que Astori significó para el Frente Amplio una suerte de exorcizar la desconfianza que los mercados podían tener ante la asunción de un gobierno de izquierda, o más precisamente de centro-izquierda por primera vez en el Uruguay. Astori era alguien que tenía mucha trayectoria y confianza por parte de los mercados, entre otras cosas, porque había ayudado a la aprobación del sistema, de la privatización del sistema previsional durante la década de 1990. Es decir, era una suerte de garantía que el gobierno de izquierda o de centro-izquierda, yo digo izquierda porque Nathanson dice izquierda, pero o diríamos, no es una discusión con él, digamos, para precisarlo. En términos relativos, claro. No iba a generar un caos económico. Era como la garantía a Astori de que no se iba a generar un caos económico. Y Nathanson después agregó en las ampliatorias que Lula hizo algo similar en 2002 con la Carta al Pueblo Brasilero, donde decía que iba a respetar el acuerdo con el FMI, que había firmado el gobierno neoliberal de Fernando Henrique Cardoso, que iba a respetar la autonomía del Banco Central, y como muestra de esto designó al frente del Banco Central a Enrique de Campos Meireles, que era un hombre que venía de las finanzas internacionales de la banca global del Fleet Boston Financial. Nathanson dice que el peronismo tiene un problema de desconfianza económica por parte de los mercados, que mira al peronismo como una expresión del caos económico, por lo cual necesita para postularse como futuro gobierno, buscar un vocero como Astori para exorcizar esa desconfianza y mostrar responsabilidad en el orden macroeconómico. Bueno, hay varias discusiones en relación a esto. En primer lugar, ¿qué es el orden macroeconómico, ¿no? Porque se entiende siempre como el ajuste a los de abajo para inmolarse en el altar de los mercados, para pagar una deuda externa fraudulenta en favor de los extorsionadores internacionales de Wall Street y otros latitudes. Es lo que se plasmó, por ejemplo, en el proyecto de presupuesto 2026 que presentó Milei, que dice que tiene que haber orden fiscal, que si la economía crece, eso va a redundar en baja de impuestos a los más ricos. Si la economía le va mal, va más ajuste. Es decir, todo para pagar la deuda. Todo está ordenado para pagar la deuda, pero podría haber, entre comillas, otro orden fiscal con jubilaciones bien pagas, con presupuestos de salud y educación adecuados, pero claro, para eso hay que tocar el interés de los más ricos, y eso es alguien que nadie quiere poner en discusión en el día de hoy. No, y te agrego un punto, ahí te complemento un punto que tiene que ver con Astori, porque le estuve preguntando a la gente de la izquierda uruguaya, y esto se presenta como un saber técnico, que no es político. Claro, neutro. Es una cosa neutro. Nos vamos a poner todos de acuerdo en esto, porque los números tienen que cerrar, pero ¿para dónde cierran los números? Ya te dicen, no, la política está enturbiando lo que es. Y Astori tiene toda una historia como representante, continuador de los doctores en Uruguay, la tecnocracia. Bueno, sí, fue un rector muy joven en la Universidad de la República, etc. Exactamente. Bueno, y existen otros aspectos vinculados al debate. Uno, que es el tema epocal. En la primera década del siglo XXI, las condiciones económicas mundiales extraordinarias permitieron, por ejemplo, en Latinoamérica, pero también al primer gobierno kirchnerista, gozar de superávit gemelos
Recordemos que Néstor Kirchner tenía superávit fiscal y superávit en la balanza comercial, es decir, el orden macroeconómico perfecto, si se quiere, exagerando un poco. Pero Néstor Kirchner fue dejó al frente de Economía por un momento a Néstor Lavagna, que era el ministro de Economía que venía de Eduardo Duhalde, y era el ministro de Economía de la devaluación y fundamentalmente de la devaluación salarial, es decir, de atacar las condiciones de vida. Pero no solo eso, o sea, no fue solo el Frente Amplio. Kirchner mantuvo a Alfonso Prat-Gay, ahora la historia se va borrando, como presidente del Banco Central, que también era un ex empleado, como ahora el equipo económico actual de Milei, un ex empleado de JP Morgan, y luego en su reemplazo puso a Martín Redrado, que era un menemista reciclado, y después cuando Martín Redrado se va del Banco Central, ya en el gobierno de Cristina, el primer gobierno de Cristina, era porque se negaba a utilizar la reserva del Banco Central para pagar la deuda. Cristina está diciendo, dame reserva del Banco Central para pagar deuda. Bueno, Néstor Kirchner lo tenía como, también lo decía de alguna manera, como el tema de Lula, que le preguntaban, ¿a quién quiere que ponga? Como diciendo, ¿a quién quiere que te ponga? ¿A Pablo Anino? No, para los mercados tengo que ponerle esto. Claro. Lo fundamentaba, digamos, ¿no? Pero bueno. Bueno, se le puede adicionar que ese gobierno de Néstor Kirchner le pagó el contado al FMI, algo que fue presentado como un pago soberano, pero era lo que exigía el FMI en ese momento a Argentina y a Brasil y a otros países que están en situación similar. Néstor Kirchner y Roberto Lavagna regularizaron la mayor parte de la deuda que había sido defaulteada en 2001 en otra reestructuración de deuda que fue presentada como soberana, pero donde los buitres que tenían los títulos hicieron una ganancia del 300%, como tiempo más adelante reconoció el ahora gobernador Axel Kicillof. Otros temas vinculados a la deuda y honrar a los mercados. Recordemos que Cristina Kirchner se ufanó de haber pagado 200.000 millones de dólares de deuda, por lo cual hubo una sangría gigantesca de recursos del país que se fueron... Medio PBI. Medio PBI de ese momento. ¿Ahí fue lo de pagadores cereales? Pagadores cereales, ella misma lo decía. Axel Kicillof, como ministro de Economía, regularizó la deuda del Club de París, que también había sido defaulteada en 2001 por el gobierno de la Alianza, aceptando en esa negociación con el Club de París pagar una deuda muy superior a la que el Ministerio de Economía tenía registrada como deuda. Y Kicillof nunca explicó qué pasó. La deuda pasó de alrededor de 6.000 millones a alrededor de 10.000 millones y Kicillof nunca explicó por qué ocurrió eso. Pero ese acuerdo con el Club de París en ese momento, de vuelta la historia se va perdiendo, era una pieza central en algo que quería el gobierno de Cristina, que era volver a los mercados, igual que ahora Milei. Más recientemente, ¿no fueron señales a los mercados la candidatura de Daniel Scioli, de Alberto Fernández y de Sergio Massa? Bueno, Scioli, ya lo sabemos, terminó como funcionario en Milei y Massa trabajando en un fondo de inversión. Y es importante recordar que Martín Guzmán, patrocinado por el premio Nobel Joseph Stiglitz, no era una persona ajena a los mercados. No era para enfrentar a los mercados, sino que era para negociar. Las negociaciones fueron tensas, la de Martín Guzmán como las de Lavagna y Kirchner con los acreedores, pero terminaron regularizando el desaguisado que había hecho Mauricio Macri con la deuda. De hecho, Mauricio Macri había hecho un default de la deuda en peso, lo que llamaron el reperfilamiento. Como lo reconoce todo un sector del peronismo, bueno, estuvo Máximo Kirchner en el programa anterior de acá, que hoy le critica todo eso. No tan fuerte en ese momento, que no votaron, y ahora más claramente, ¿no? Y Martín Guzmán terminó de regularizar o de renegociar también la deuda con el FMI. Y ese gobierno culminó, el de Alberto Fernández, con el reemplazo de Guzmán por Sergio Massa, que ajustó en pleno año electoral salud, educación, y devaluó entre las PASO y las elecciones generales, algo que implicó un salto en la inflación y destruyó ingresos populares rápidamente en 3 meses, algo que no se puede olvidar ni obviar. Ey, ¿por qué ganó Milei? ¿Por qué? Hay que meter la pregunta ahí en el medio. Es decir, que la síntesis del siglo XXI podría ser el peronismo, en realidad, ordenando el caos de la deuda en dólares que generaron gobiernos como el de la Alianza o el de Mauricio Macri. Porque es eso, en realidad los gobiernos que se identifican como neoliberales hicieron el caos y el peronismo vino a ordenar la macro, aunque no lo logró plenamente. En la primera década del siglo XXI, claro, las condiciones extraordinarias permitieron como cierta política redistributiva y honrar al mismo tiempo los mercados. Sí, se podría decir que es político, te permito un contrapunto, pero que es político. Hay algo de verdad que dentro de la coalición peronista
en general están los sindicatos, están los movimientos sociales, y es ahí donde el mercado dice, estos te van a presionar mucho cuando suba, pero es una traducción muy larga, digamos, ¿no? Pero es más político que de orientación económica de quienes dirigen el peronismo, que quisieran hacer algo diferente, digamos, ¿no? Sí, y también está la otra interpretación, que no me acuerdo si era Guillermo Calvo, que decía, el peronismo es la mejor herramienta para el ajuste, para hacer un ajuste porque popular. tiene los sindicatos adentro, los movimientos sociales adentro, las herramientas de contención, etcétera, para contenerlo. Claro, depende, pero digo que si hay un núcleo de verdad, es que a lo que le apuntan es a que es eso que se expresa muy distorsionadamente a veces, como la mantención de los sindicatos o la continuidad, se termine, ¿no? O sea, y lo identifican con el peronismo, como lo pueden identificar con la izquierda si sigue ascendiendo como hasta ahora. Bueno, tenemos entonces un contraste. La primera década permitió cierta política redistributiva y honrar los mercados, y en la segunda década del siglo XXI eso se acabó, por lo cual vinieron la devaluación de Kicillof, vino Massa, vino Alberto Fernández, vino Martín Guzmán. Por eso yo creo que el mayor problema del peronismo, nosotros no queremos ser consejeros, pero para analizar lo que está diciendo José Nathanson, tal vez no sea con los mercados, donde el peronismo quizás se sobregiró, sino con los que se empobrecieron con el peronismo en el poder, cuando se acabaron las condiciones extraordinarias.